saludo muy especial a todos ustedes. En esta ocasión vamos a continuar trabajando las reglas de derivación, pero nos vamos a centrar en tres casos muy especiales, lo que es la derivación para productos, para cocientes y la regla de la cadena. Vamos entonces a iniciar a calcular la derivada de las siguientes funciones aplicando pues estas tres reglas que les acabo de comentar. En el primer caso nos dan una función f de x. La función está conformada por el producto de dos expresiones. Tenemos una expresión que es un polinomio y la segunda expresión que es una función exponencial. Entonces, siempre lo que debemos hacer en esos casos es identificar la regla. Ya identificada la regla, y como en este caso tenemos dos factores, uno de ellos es 4x a la 3 menos 5x a la menos 2 más 6x, que sería la función polinomial, y el otro factor es la función exponencial, que sería e a la 2 menos 7x más x al cuadrado. Lo que debemos ahora tener a la mano es cómo se aplica la regla del producto. Aquí tenemos entonces que la derivada del producto de dos factores u y v es igual a u por v' más v por u', que viene siendo igual a u' por v más v' por u, entendiendo que tanto la suma como el producto son conmutativos, ¿sí? Pero en la mayoría de textos nosotros nos vamos a encontrar es con esta regla. Bueno, tenemos también que tener en cuenta que uno de los factores es una función exponencial. Para eso, sabemos que la derivada de una función exponencial e a la f de x es igual a la derivada del exponente por la función e a la f de x. Vamos entonces a iniciar el procedimiento del cálculo de la derivada de esta función h en x. Bueno, vamos a hacer el procedimiento en forma estructurada, entendiendo que pues es la primera vez que nosotros nos vamos a estar enfrentando a este tipo de derivadas. Y para no cometer ningún error, pues lo fundamental es asociar los dos factores u, v, junto con sus derivadas. Tenemos entonces el factor u, la función polinomial, asociada a su derivada. Ustedes pueden pausar el video y se pueden ir a verificar que la derivada de u es pues u', como la tenemos en este caso. Lo mismo lo podemos hacer con el factor v, que es la función exponencial. Aquí tenemos asociada su derivada. En este caso recordemos que la derivada del exponente, ¿cuál sería? La derivada de 2 es constante, nos daría 0. La derivada de 7x es 7, pero está negativa, por eso nos queda menos 7. Y la derivada de x a la 2 es 2x, como lo tenemos acá, multiplicado por la función. Entonces, ahí multiplicamos por la función. Ahora armamos entonces la regla. La regla nos dice, viene el producto de la diagonal principal más el producto de la diagonal secundaria, que eso es lo que nos muestra la regla de derivación, la regla del producto. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces nosotros? Pues vamos a entrar a sustituir en ella y vamos a decir que esa derivada de esos dos factores, que en sí sería la derivada de la función f de x, es igual a esta expresión que tenemos acá. ¿Cuál es la expresión? Pues yo estoy ubicando el factor u, que sería la función polinomial, por la derivada de la función exponencial, es decir, el factor v', como lo vemos acá, y a eso le estamos sumando, que es lo que nos dice la regla. Le sumamos ahora el producto de la diagonal secundaria, que ¿quién sería? Pues ubicamos v, que es la función exponencial, por u', que sería la derivada de la función polinomial, como vemos acá. Ya lo que nos queda en este caso es reescribir de pronto, en términos ya finales y para concluir, que la derivada de esa función h de x es esa expresión. Eso sería entonces el cálculo de la derivada de un producto. Vamos entonces a continuar. En este segundo caso, nos dan una función f de x. Esa función f de x ustedes se pueden dar cuenta que está conformada por un cociente, cuyo numerador es la función
x a la cuarta menos 2x a la menos 3, y cuyo denominador es la función logarítmica, cuyo argumento es 3x menos x a la menos 2. Aquí entonces nos damos cuenta que lo que debemos aplicar es la regla de derivación asociada a un cociente. ¿Qué nos dice esa regla? Nos dice, si se tiene un numerador y un denominador, y entendiendo que el denominador v debe ser diferente de 0, entonces la regla nos dice, se deriva u' por v menos v' por u, todo sobre v al cuadrado. Aquí hay que denotar de que pues la multiplicación es conmutativa. Muchas veces cuando uno está denotando la derivada, a veces se ubica primero un factor que el otro, ¿sí? Entonces esto no es ni un problema y no va a causar ninguna circunstancia variante en el cálculo de la derivada. Cómo yo denote este factor o cómo yo denote este factor. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces ustedes pueden estar anotando v' por v, y en otros casos ustedes pueden estar denotando primero a v y después a u'. Entonces eso no tiene ningún problema. También hay que entender que el denominador es una función logarítmica y su derivada es un cociente, en donde en el numerador estamos colocando la derivada del argumento de ese logaritmo, que sería f' de x, sobre la función a la cual afecta ese logaritmo, que sería la función f, que es el argumento del logaritmo, así como tenemos acá. Estas son entonces las dos reglas que se van a aplicar. Vamos entonces a la aplicación de ellas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer también en forma estructurada. Lo vamos a hacer por partes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ubico a u y ubico su derivada. U es x a la cuarta menos 2x a la menos 3. Su derivada es 4x a la 3 más 6x a la menos 4, aplicando la regla general de derivación. Aplicamos también la derivada a v, teniendo en cuenta que es el logaritmo y su derivada es un cociente. Tenemos la derivada del argumento del logaritmo, que sería 3 menos por menos me daría más, bajamos el exponente, me daría 2x, y a menos 2 le quito 1 y nos queda transformado a menos 3. ¿Sobre quién? Sobre el argumento del logaritmo. Armamos la regla. En este caso, primero ubicamos la diagonal secundaria y después la diagonal principal, que es como nos dice la regla de derivación. Venimos entonces y ubicamos esos términos. Entonces aquí tenemos que la derivada de ese cociente, que sería la derivada de esa función f' de x, está conformada por esa expresión. No nos vamos a detener en hacer los procedimientos algebraicos, entendiendo que nosotros estamos primero mirando cómo es la construcción de la regla, y después, en un segundo nivel, ya podemos nosotros detenernos a hacer las operaciones algebraicas. Entonces, lo que vamos a asociar es que la derivada de esa función f de x es toda esta expresión. Bueno, vamos entonces con el último ejercicio que tenemos, en la función g de x. Esa función g de x es una expresión algebraica que está afectada por un exponente. Aquí es donde nosotros decimos que debemos entonces aplicar la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tenemos la composición de dos funciones y vamos a hablar sobre eso. La composición de esas dos funciones, en este caso la composición de la función g de x, que es como la estamos llamando, está compuesta por una función externa que es f de x. Y dentro de esa función f de x aparece una función hx, que sería la función interna, ¿sí? Por eso es que debemos aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice, la derivada de esa función g en x va a ser igual a derivar la función externa, vamos a dejar dentro de la variable de esa función externa, es decir, dentro de esa función f de x, el x lo vamos a sustituir por hx y lo vamos a multiplicar por la derivada interna, ¿sí? Esta circunstancia a veces suena como un trabalenguas, pero si nosotros estructuramos la derivada, nos vamos a dar cuenta de que el procedimiento es mucho más entendible y mucho más práctico.
Tengo entonces la función f de x. La función interna, la función h, sería 9x a la 2 más 2x a la menos 4 menos x a la 3. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vamos a ubicar como el x de la función f. ¿Sí? Tengamos en cuenta esto que les acabo de mencionar. Aquí lo tengo entonces asociado a un lado, porque es la idea fundamental para poder entender la regla de la cadena. Entonces, yo vengo y ubico la función f de x, entendiendo que el x de esa función, ¿quién va a ser? Va a ser la función h. ¿Sí? A continuación, lo que vamos a hacer es calcular las derivadas de esas funciones. Calculamos entonces la derivada de la función f. Recordemos cómo derivamos este tipo de expresiones. Bajamos el exponente, que es 7 medios. Dejamos la variable y a 7 medios le quitamos 1. Nosotros hacíamos ese procedimiento de qué forma. Al numerador le quito el denominador, es decir, a 7 le quito 2 y me va a dar 5. Dejamos el mismo denominador, el denominador es 2, lo dejamos entonces sobre 2. Derivamos la función h. La derivada de la función h sería 2 por 9, 18x, menos 4 por 2, menos 8x, a menos 4 le quito 1, nos daría menos 5, y la derivada del último término de esa función h sería entonces, bajamos el 3, nos quedaría 3x, y al exponente le quitamos 1, por eso se transforma en 2. Ahora viene la construcción de la regla. Aquí tenemos entonces nosotros la regla. Vengo y ubico la función f'. La función f' es esta función que tenemos acá. Entonces ubico el 7 medios. Ubico x, pero tengo que tener en cuenta esto. La función h de x es el x de la función f. Entonces no voy a ubicar a x, sino voy a ubicar a la función h de x. Voy a ubicar toda esta expresión. Ahí tenemos toda la expresión. El exponente, sí, el exponente sigue siendo 5 medios. Ya tenemos esta parte de la regla. ¿Eso por quién se debe multiplicar? Se debe multiplicar por la derivada de la función h. Aquí tenemos la derivada de la función h. Y esa sería entonces la derivada de la función g en x, aplicando la regla de derivación de la composición de funciones, es decir, la regla de la cadena. Muchas gracias por su atención.